Et bonjour, bienvenue. On va continuer avec des exercices de les voitures transportent et les moyens de transport en commun. Et on va faire une vidéo qui c'est qui está, le thème c'est la Belgique en voiture ou en transport en común. Cuando hablamos aquí de transport común, es el transporte público y en voiture, pues el vehículo propio. Ahora, hay una palabra, una pregunta que vamos a aprendernos y es esta que les he puesto aquí en verdecito, esta que dice, eh, ¿Comment allez-vous au travail? Esta palabra o esta pregunta tiene algo muy especial porque estas primeras tres palabras que dice comment allez-vous, es como, si solamente utilizamos esa, es de cómo está, cómo le va. Solamente eso significa. Entonces, vamos a ponerlo por acá para recordarlo porque es una palabra que vamos a utilizar. Miren, voy a ponerle acá. Vamos a tomar allez-vous. Esta. Solamente decimos comment allez-vous es de cómo está. Cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O ¿cómo te va? Lo mismo que preguntar lo de ça va, ¿verdad? Entonces, acá no dice cómo estás en tu trabajo, sino más bien la pregunta sería, en este caso, ¿cómo se va al trabajo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la pregunta de comment allez-vous también puede significar cómo te va, cómo estás, cómo te va. Pero cuando ya la utilizamos en este sentido, comment allez-vous au travail, estamos preguntándole a alguien cómo se va o cómo se transporta, por qué medio se transporta. Si se va a pie o en carro propio o en transporte común. ¿Cómo se va al trabajo? Vamos a poner aquí lo que significaría de forma textual. ¿Cómo se va al trabajo? O sea, ¿cómo se transporta? ¿Cómo se transporta al trabajo? El medio de transporte que utiliza. ¿Por qué comenzamos con esta? Bueno, porque usualmente sabemos que comment allez-vous significa eso, ¿cómo estás? Pero la expresión comment allez-vous la vamos a comenzar a ver que se utiliza también en muchísimas otras expresiones para indicar cómo está el trabajo, cómo está la comida, o en este caso, cómo se va, cómo se transporta, o cómo incluso cuando queremos saber cuál es la etiqueta de vestimenta a un evento, podemos utilizar esta expresión, cómo es la etiqueta de vestimenta, cómo se va vestido, por ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá el video para comenzar a trabajar. Et le Belge n'a apparemment pas abandonné la voiture. 7 personnes sur 10 se rendent en voiture au travail, selon une récente étude d'un secrétariat social, une proportion qui se situe dans la moyenne européenne. Les détails avec Laura Van Lerberg et Catherine Van Zeveren. La voiture, le moyen de transport préféré des Belges, ils sont 70% à l'utiliser pour se rendre au travail. Et c'est la voiture personnelle qui prime sur la voiture de société. J'habite un petit village et il n'y a pas de moyen y a pas de transport en commun développé. Donc je suis obligée. J'habite à Waterloo et c'est le seul moyen pour arriver à mon travail à l'heure. Facilité, confort, musique, chaleur, ça dépend des périodes. Mais des différences existent entre les régions. Les Flamands et les Wallons utilisent davantage la voiture. Les Bruxellois préfèrent quant à eux les transports en commun au même titre que la voiture. À Bruxelles, il y a quand même une certaine offre de mobilité qui est proposée. Il y a quand même des gros problèmes d'embouteillage, même s'ils ont été fort diminués. Du fait que beaucoup de personnes font du télétravail, il y a moins de circulation. Mais malgré tout, il y a aussi des problèmes de parking.
Mis à part en Flandre, le vélo n'est pas le moyen de transport favori, mais certains Belges sont ouverts aux alternatives durables. Le vélo bientôt. Voilà. Je vais acheter un vélo cette semaine. Un changement qui pourrait s'opérer sous certaines conditions. 20% de ces utilisateurs de la voiture sont prêts à utiliser les transports en commun, mais à condition que les transports en commun soient plus rapides et plus efficaces. À l'échelle européenne, les Belges ne sont pas les plus mauvais élèves. Les Français et les Allemands prennent davantage la voiture. A l'inverse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, elle est peu utilisée en raison d'un réseau de transport en commun plus développé. Ok, podemos ver entonces ahí que dice, solo el tema dice, cette Belges sur 10 se rendent au travail en voiture. Que 7 de cada 10 belgas se transportan en vehículo propio, en voiture personnel, dice, en voiture personnel. Pero observen acá, tenemos la transcripción, dice, acá, aquí, perdón, dice, les Belges n'aient apparemment pas abandonné la voiture. 7 personnes sur 10 se rendent en voiture au travail. Selon une récente étude d'un secrétaire social, une proportion qui se situe dans la moyenne européenne, les vitesses avec Laura Van Lerberge et Catherine Van Severen. Aquí teníamos la introducción o la presentación a lo que sería el reporte. Pero miren acá lo interesante también que menciona, por acá dice transport en común. Esa es una expresión que la vamos también a ir tomando en cuenta. Transporte en común. ¿Ok? Luego también dice, a ver, les voitures, les moyens de transport préférés. Les moyens de transport préférés des Belges. Ils sont 7%, 70% a utilizar. Luego dice, bueno, fueron entrevistando a algunas personas y las personas que fueron entrevistando, por ejemplo, la primera dice, première femme interviewée, la primera mujer entrevistada. ¿Qué nos dijo la primera mujer entrevistada? Dice, je vis dans un petit village et il n'est pas de transport en commun développé, donc je suis obligée. Dice, la primera dice que je suis obligée. Está obligada a la voiture personnelle. ¿Por qué? Porque en la petit village, il n'y a pas de moyens. ¿A qué se refiere? ¿Por qué está obligada a utilizar el transporte privado? En este caso, el vehículo propio. A ver, para ver si vamos comprendiendo. ¿Alguna idea? No hay autobuses. Exacto, porque dice que prácticamente nos está diciendo que donde vive, no hay como ¿cómo se llama? Es un village, ajá. No hay transporte. Entonces dice, está obligada. Es un pueblo pequeño, por lo tanto no hay transporte, está obligada. Lo mismo quizás podríamos decir aquí que sucedería en algunos lugares. Sin embargo, acá en la mayoría de lugares de pueblos, como que están así muy recónditos, siempre llegan, pero a veces dejan a las personas muy lejos de donde viven y tienen que caminar kilómetros para poder llegar a su vivienda, o para poder tomar el transporte tienen que salir a la calle principal y caminar kilómetros también. Luego miren a la segunda persona entrevistada, que casualmente también fue una mujer. Dice, je habite à Waterloo et c'est le seul moyen pour arriver à mon travail à l'heure. Dice, le seul. Le seul es lo mismo que nosotros dijésemos seulement, pero seul acá, seulement. Miren. Esto significa únicamente, único, unique. Cuando decimos también unique. Pero acá dice que como vive en Waterloo, Waterloo es como es una ciudad pequeña y dice que el único medio de transporte para llegar a su trabajo es ese. ¿Por qué? Para llegar a la hora al trabajo. Luego
tenemos a un hombre que fue entrevistado y da también sus razones. Miren, dice, facilité, confort, musique, chaleur, ça dépend des périodes. Esa, quizás bueno, vamos a tomar todo lo que él dice. Miren cuáles son digamos, ¿cómo se dice? Sus razones por las cuales utiliza, bueno, lo que la mayoría dice, ¿no? Confort, comodité, por comodidad, por sentirse más seguro de cierta modo. Entonces, y eso que estamos hablando de Bélgica, de un país, pues, cualquier gente podría decir, ir a trabajar por allá, ir a vivir, es un país desarrollado, por supuesto que sí, pero es un país grande y acuérdense que a veces los países, entre más grande es algo, más grande también a veces son los problemas. Porque por acá, ya van a ver, dice, mais de différents signes entre les régions, les flamands et les wallons utilisant davantage les voitures. Les Versoux préférant prendre tous les transports en commun au même titre que la voiture. Miren, aquí menciona que los de la zona de flamands y los de wallon y los de Bruxelles, los bruxelianos sería la traducción acá de Bruselas, dice que prefieren el transporte en común porque esos lugares ya son más grandes, la región, por lo tanto las personas son una cantidad más grande y entonces prefieren el transporte público, aparte que sale más barato. Luego dice Franco Lombard, dice a Bruxelles il y a quand même un certain offre de mobilité qui est proposé. Il a quand même de gros problèmes d'embouteillage. Même ils sont, miren, de gros problemas de embotellage, los problemas de embotellamiento. O sea que no están solamente en nuestro país, esos problemas de embotellamiento también están en esos países desarrollados, esos países grandes y bonitos. Luego dice, beaucoup de personnes font du télétravail, il mois de circulación, hay muchas personas con teletrabajo, miren, entonces eso disminuye un poco lo de la circulación. Mais malgré tout, il a aussi des problèmes de parking, Los problemas de parqueo, tienen problemas de parqueo también en Bélgica, por supuesto, un montón de gente, un montón de carros, a veces hay familias que tienen, son 5 miembros y cada miembro tiene su propio vehículo, ¿no? Entonces solo ahí son 5 vehículos de una misma familia. Pero aquí vamos a ir conociendo palabras nuevas. Y lo que nos va interesando es lo que vamos como resaltando para el vocabulario y el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Luego dice, a ver, acá. Luego dice, mis à part en Flandre, de vélo n'est pas le moyen du transport favori. Mire, le vélo n'est pas le moyen de transport favori. N'est pas, no es el medio de transporte favorito. La bicicleta, no lo es. Luego dice, mais certains vélos sont ouverts ou alternatives durables. Le vélo, bientôt, voilà, je vais acheter un vélo cette semaine. Le vélo, bientôt, voilà, je vais acheter un vélo cette semaine. Entonces, no es un medio de transporte preferido porque no es muy duro, no es una alternativa duradera, dice, y además está, ve, no es una, es ouvert. Es muy destapado, muy desprotegido ese medio. A eso se refiere en este sentido, porque recordemos ouvert viene del verbo ouvert, cuando decimos la porte o la fenêtre ouverte, que es de abrir, de open. Luego dice un chargement qui pourrait se opérer sous certaines conditions, que el que lo hace de andar en bicicleta tiene ciertas condiciones que debe de cumplir. Luego dice Franco Lombard, 20% de ces utilisateurs de la voiture sont prêts à utiliser les transports en commun, mais à condition que les transports en commun sont plus rapides et plus efficaces. Voilà. Miren, esto sí, creo que no, esto sí, pues aquí dice, miren, que muchísimos
bueno, el 20% sigue utilizando el transporte común porque mencionan que es un transporte rápido, sencillo y es muy eficaz. Miren, los belgas califican a su transporte público como muy eficaz. Luego dice, à l'échelle européenne, les Belges ne sont pas les plus mauvais élèves. Les Français et les Allemands prenaient davantage la voiture. À l'inverse, au Pays-Bas et au Royaume-Uni, elle n'est pas utilisée, puis utilisée en raison d'un réseau de transports en commun plus développé. Menciona a los belgas, pues que no están en un lugar muy elevado, pero menciona a los franceses y a los alemanes que tienen ventaja sobre los vehículos. Y lo contrario dice a los Países Bajos y al Reino Unido, que pues por alguna razón prefieren mejor utilizar el transporte en común o transporte público porque está más desarrollado. El transporte público está más desarrollado en esas áreas, ¿ok? Vamos a ver. Acá tenemos y vamos a cortar. Bueno, vamos a escuchar nuevamente y a ver el video y luego vamos a indicar lo que vamos a hacer. Miren acá, dice, en Belgique, 7% de la population se rendait au travail en voiture personnelle. La voiture personnelle. Ya no solamente vamos a conocer como voiture, sino que le podemos agregar voiture personnelle. Le confort, la facilité ou l'encore retenu de transport en commun, puis développé dans certaines régions sont les principales raisons de ces choix. Aquí está, ¿ve? Les principales raisons de choix, que son un réseau de transports en común. Esa es la principal razón por la cual utilizan ese medio de transporte, que es el voiture personnelle. Entonces, no solamente en los, sintámonos europeos nosotros entonces en medio de todo ese transporte y todo ese embotellamiento. Ya vieron, vea. Vamos a ver. Por acá. Ah, por cierto, hacer énfasis. Estamos escuchando y estamos viendo un video que no es de franceses, o sea, no es de Francia, no son personas francesas, son belgas, de Bruselas. Entonces, aquí vamos a poder notar quizás una diferencia en cuanto al tono, a la entonación, a la rapidez con la que ellos hablan, y también vamos a notar una diferencia en cuanto al vocabulario. Los belgas suelen tener un vocabulario bastante formal y completo en comparación a los franceses, pero sí hay una variación de vocabulario que la vamos a ir viendo, de palabras muy básicas que ustedes ya conocen, las vamos a ir comparando, ¿ok? Pero quiero que escuchen cómo hablan, cómo entonan, cómo se dirigen, ¿ok? Et le Belge n'a apparemment pas abandonné la voiture. 7 personnes sur 10 se rendent en voiture au travail, selon une récente étude d'un secrétariat social, une proportion qui se situe dans la moyenne européenne. Les détails avec Laura Van Lerberg et Catherine Van Zeveren. La voiture, le moyen de transport préféré des Belges, ils sont 70% à l'utiliser pour se rendre au travail. Et c'est la voiture personnelle qui prime sur la voiture de société. J'habite un petit village et il n'y a pas de moyen y a pas de transport en commun développé. Donc je suis obligée. J'habite à Waterloo et c'est le seul moyen pour arriver à mon travail à l'heure. Facilité, confort, musique, chaleur, ça dépend des périodes. Mais des différences existent entre les régions. Les Flamands et les Wallons utilisent davantage la voiture. Les Bruxellois préfèrent quant à eux les transports en commun au même titre que la voiture. À Bruxelles, il y a quand même une certaine offre de mobilité qui est proposée. Il y a quand même des gros problèmes d'embouteillage, même s'ils ont été fort diminués. Du fait que beaucoup de personnes font du télétravail, il y a moins de circulation. Mais malgré tout, il y a aussi des problèmes de parking. Mis à part en Flandre, le vélo n'est pas le moyen de transport favori. Mais certains Belges sont ouverts aux alternatives durables. Le vélo bientôt, voilà. Je vais acheter un vélo cette semaine. Un changement qui pourrait s'opérer sous certaines conditions. 20% de ces utilisateurs de la voiture sont prêts à utiliser les transports en commun, mais à condition que les transports en commun soient plus rapides et plus efficaces.
À l'échelle européenne, les Belges ne sont pas les plus mauvais élèves. Les Français et les Allemands prennent davantage la voiture. À l'inverse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, elle est peu utilisée en raison d'un réseau de transport en commun plus développé. Ok. Aquí vemos entonces una cosa, pues, no, parece algo que hemos visto quizás en algunas calles de aquí de nuestro país, pero miren, son mucho más amplias, tanto lo que han creado, pues, y los carriles, ¿no? Entonces hay más espacio incluso si ese otro espacio está siendo ocupado para otros fines. Pero bueno, les voy a mandar el documento para que ahí también podamos realizar los ejercicios. ¿Vous avez des questions? ¿Tienen preguntitas? ¿No? Ok. Vamos a ir entonces a la parte de la lectura. Bien. Acá. Esta primera parte va a ser para uno. Quizás no vamos a leer todo. Vamos a ir participando poquito a poquito. Bye. Bueno, me están comentando acá, una de las diferencias que escuchan es en cuanto a la fuerza de la pronunciación nasal, ese que tiene, porque dice, le jeune appartement pour abandonner la voiture. Ces personnes se disent se rendant en voiture au travail. C'est lourd ici une étude du secrétaire social, une proporción qui se situe en su motion européen. Es cierto, tiene mucho ese sí, porque un francés lo leería de la siguiente manera. Le vers un appartement par abandonner la voiture. Cette personne se dit se rendant en voiture au travail. C'est le nous récente étude d'un secrétaire social. Hay más pausas. A pesar de que el francés de Francia, los franceses es siempre rápido, pero hacen más pausa y es menos nasal y es más gutural. Ahora, luego vamos a ver un reportaje que está hecho por canadienses de Quebec específicamente y vamos a notar ahí que los quebequianos tienen menos pronunciación nasal y menos pronunciación gutural. En ese caso no quiere decir que sea más fácil, pero hay más flexibilidad con algunas palabras. Por supuesto, las reglas de qué palabras, perdón, de qué letras no se pronuncian al final de las palabras, como la E no tildada, las S si no son plurales, eso se sigue manteniendo. Pero pero hay ciertas variantes en la pronunciación que las vamos a poder ir notando. Por ejemplo, los canadienses, esta palabra apparemment, los franceses dicen apparemment, los belgas dicen appartement. De una sola vez se van como de la parte hasta la un, appartement, appartement. Y los quebequianos dirían apparemment, no hay ni mucho gutural ni mucho nasal. Entonces, por eso es que se dice que el francés de Quebec es mucho más fácil, porque no hay una flexibilidad en cuanto a la entonación nasal y a la entonación gutural. Pero no nos vamos ahorita a preocupar y a afligir que cómo voy a distinguir, que cuál me debo de aprender. Todo el vocabulario que nosotros les hemos estado enseñando a través de los cursos y el tiempo que ustedes tienen de estar estudiando con nosotros ha sido el francés internacional. ¿Cuál es ese? Precisamente el francés de Francia. Ese francés que es como cuando hablamos del inglés. El inglés más común es el inglés estadounidense o el inglés americano, como ustedes le quieran decir. Es básicamente el inglés internacional. Por supuesto que en inglés también encontramos diferencias, incluso en el mismo dentro de Estados Unidos, ¿no? En los mismos estados hay diferencias de cómo entonan unos a los otros y creo que donde más se puede notar esa diferencia es entre los tejanos y los californianos, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí. Y bueno, aquí por supuesto que no va a haber esa excepción en cuanto al francés. Vamos entonces a comenzar por acá. No lo van a leer con la misma rapidez ni con la misma entonación nasal que lo leen los belgas, pero sí léanlo como ustedes, utilizando y respetando aquellas cosas que ustedes ya conocen, ¿ok?
Vamos a comenzar por Vania. A ver, Vania. La Belge n'est apparemment pas abandonné la voiture. 7 personnes sur 10 se rendent en voiture au travail. Selon une récente étude d'une secrétaire sociale, une proportion qui se situe dans la moyenne européenne. Les détails avec Laura Van Lerberg et Catherine Van Severen. Bien, merci, Véron. Muy bien. Suriel. Esta de acá. S'il vous plaît. La voiture, le moyen de transport préféré des Belges, ils sont en 70, 70% en l'utilisateur pour se rendre au travail et c'est la voiture personnelle qui prime sur la voiture de société. Ok, merci. Vamos con Grace Marie. Esta, de la première femme interviewée. J'habitais un petit village. Il n'y a pas de manche. Il n'y a pas de transport en commun. Développe dont je suis obligé. Ok, develope. Miren, development, develop. Y parecido al verbo en inglés de desarrollo, desarrollar, crear, igual. Bien, on va finir ici et nous va rencontrer à demain. Nos quedamos entonces aquí, nos encontramos mañana. Yo estoy pendiente de enviarles entonces el doc para que lo puedan tener y hacer los ejercicios para ir cerrando nuestro tema de le moyen de transport con las preposiciones, pero siempre buscando pues aprender nuevo vocabulario, verbos, adjetivos y todo eso, ¿ok? Merci pour ton attention et participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.